Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Pedro Gutiérrez, un hombre llamado constantemente por Dios a lo largo de su vida con diferentes milagros. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Pedro Gutiérrez tiene 60 años, es chileno, nacido en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. Tiene 3 hijas de su primer matrimonio. Ha trabajado durante su vida en desabolladura y pintura, construcciones y estructuras metálicas, instalación de pozos de agua y pruebas de bombeo. Conoció la palabra de Dios mediante la Clínica Adventista de Los Ángeles. Comenzó a asistir a los cultos y a los programas que se realizaban allí debido a sus terapias y horas médicas. Hace algunos años tuvo un accidente de trabajo y vivió un episodio de sanación milagrosa en un centro médico. Su diagnóstico era prácticamente invalidez total, pero en la noche aparecieron 3 seres de blanco. Lo tomaron, lo movieron y al otro día ya podía caminar. Los médicos quedaron impresionados y uno de ellos le creyó completamente. También tuvo un episodio de oración importante donde, gracias a su clamor al cielo, se solucionó un problema de licencias médicas de la hija de su actual esposa. Vamos a conocer a Pedro. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Pedro Gutiérrez. Él es chileno con una historia de vida tremenda y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Pedro, bienvenido, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Bien, el placer es mío, Ángela, de conocerla y poder ser útil en la mano del Señor en cuanto a mi testimonio que tengo muy guardado y dentro de mi corazón es alegre. Amén. Nosotros felices de tenerle, don Pedro, agradecerle por estar aquí en el programa, que sin duda será de bendición, será de regocijo. De pronto algunas lágrimas pueden caer, pero el Señor nos da ese consuelo y ese gozo. Don Pedro, ¿dónde vive actualmente? Yo vivo aquí en Los Ángeles, bueno, en pleno centro de Los Ángeles. Excelente, allí en la ciudad de Los Ángeles, en Chile. Don Pedro, yo quiero que usted me cuente, porque uno de los momentos más difíciles de su vida fue la pérdida de su hijita mayor. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió. Una tarde del 4 de noviembre, llegando a mi casa en la tarde, se produjo un incendio y resultó que en el lugar dentro de la casa estaba mi hija. Y bueno, ocurrió de que cuando esto empezó, yo justo llegué en la tarde y veo a mi señora que iba saliendo corriendo para afuera y ardiendo, y yo saqué mi chaqueta y se la puse en ella para apagarle lo que se está quemando. Y entré a la casa y no pude encontrar a mi hija y corrí por todo el lugar y la casa estaba ardiendo. Y caí arrodillado en, en el dormitorio de mi suegro. Y lo único que supe pedirle a Dios que me ayudara. Cuando abrí mis ojos me encontré arrodillado afuera de la casa, no sé cómo salí, pero lo único que yo puedo decirles de que en el patio de mi casa estaba arrodillado y mirando cómo se quemaba la casa y pidiéndole a Dios misericordia que lo que estaba pasando no sabía qué explicación dar, pero lo único que sí sé decir de que Dios me consoló harto y lo más hermoso de que yo no me renegué contra Él porque lo que estaba pasando no era culpa de Él y lo único que le pedí ayuda. Ahí está la promesa del Señor, Pedro. Cuando Jesús regrese, ahí Jesús mismo te va a entregar en sus brazos de amor a tu hijita, porque Dios va a cumplir esa promesa en ti. De tu parte depende permanecer fiel
al Señor, porque Él no falla. Él no va a dejar de cumplir esa promesa para contigo, a entregarte en tus brazos a tu hijita que perdiste en ese momento. Me gusta mucho en la historia, Pedro, cuando dices yo no renegué contra Dios. Es aceptar la voluntad de Dios. Nada malo proviene del Señor, nada, nada malo. Sin embargo, vivimos en este mundo donde hay muerte, dolor, catástrofes naturales, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente, en medio de este conflicto entre el bien y el mal, nos encontramos nosotros. Pero ahí depende nuestra decisión, permanecer fieles a Dios. En este momento, cuando tú dijiste, Pedro, de no le renegué a Dios, arrodillado, viendo cómo tu casa se destruía, pero Dios es quien fortalece, Dios es quien consuela, Dios es quien abraza en momentos de dolor, de angustia. Él es nuestro sostén seguro, nuestro puerto, nuestra roca, a quien debemos aterrizar, a quien debemos clamar, porque Él está ahí, atento a esas oraciones. Y sin duda tú vas a abrazar a tu hijita. Pero depende de ti, Pedro, permanecer adelante, firme en la fe del Señor cada día, en este proceso de santificación, de orar, de estudiar la Biblia, de entregarte a Él cada día, de pedir perdón por cualquiera sea nuestra situación. Pedro, y hablábamos detrás de cámaras antes de empezar, quiero que me cuentes tú cómo conociste al Señor, porque este fue un momento difícil, pero conocerlo, de vivir una experiencia que te marcó impresionante. Ya lo de tu hijita fue algo muy significante, pero sin embargo, más adelante te sucede otra situación con respecto a un accidente. Cuéntanos, Pedro. Yo trabajaba en una empresa donde yo trabajaba desarrollando y pintando. Resultó de que yo caí de un camión y me llevaron a la mutual y me pusieron inyección y me mandaron para la casa. Después, como a los 3 días, tuvimos una comida y después yo no estuve sentado como 1 hora, 2 horas. Me quise parar, no me pude parar y me llevaron a una clínica del trabajador. Y ahí en la clínica del trabajador trabajaba el doctor Álvarez. Y hicieron unos exámenes, una radiografía y después llegó el doctor y me dijo que lamentablemente no iba a poder seguir más caminando porque me había dañado la columna y iba a quedar inválido. Porque de la cintura hacia abajo no sentía mi cuerpo, no lo podía mover. Reduciéndolo todo esto, pasó que yo le clamaba al Señor, le decía Señor, porque yo conocía parte de Dios, leía la Biblia, iba a una iglesia evangélica, pero no era, no, yo no veía a la gente de mi alrededor de así por encima, sino que por dentro. Entonces yo creía harto en Dios. Entonces ese día yo le digo al Señor, Señor, estoy solo aquí en la clínica, no tengo nada que leer, necesito mi Biblia, ¿cómo lo puedo hacer? En ese entonces, en la tarde, mi señora venían, me fueron a ver y llegaron allá a la clínica y resulta que mi hija chica va y me pasa, porque yo tengo 2 hijas, después de la que falleció, y la nena me dice, papá, aquí está tu Biblia. Y yo quedé sorprendido porque me dice, mi señora me dijo, ¿sabéis que veníamos saliendo de la casa? Y la Yesenia se puso a llorar que su papá necesitaba la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y yo le dije, me puse a llorar porque es verdad, yo la necesitaba y yo dije entre mí, Dios, ¿cómo me une con mi hija? Dice que ya pues me entregaron la Biblia y yo le conté que si realmente le estaba pidiendo y le decía a Dios que necesitaba porque, como dice uno, si uno no anda con su armadura y su espada, eh, es fácil de caer en las manos de los malos pensamientos. Entonces, en la tarde después ellos se fueron
y apagaron la luz en la clínica, en la pieza, y se reprende la luz. Y se ve una luz blanca, no que uno no se imagina el color, pero era un blanco especial. Y yo miraba para los lados y me veía yo solo no en la cama y entran tres personas. Una se gana a mis pies, una a mi derecha y una a mi izquierda. Me toman, me levantan así y me pasan la mano por mi cuerpo. Después me dejan caer despacito. Y dentro de mi conciencia, después ellos se fueron y yo vi a las demás personas que estaban ahí al lado mío y voy al baño. Cuando llego al baño me quedo mirando y digo yo, estoy en pie. Volví a la cama y me quedé ahí. Me puse a orar casi todo el resto de la noche que quedaba y decía, solo tú, Dios, tiene que haber hecho esto. Y al otro día en la mañana llegó una delegación con un psicólogo, un neurólogo y una persona que me iban a atender para poder explicar mi situación de que yo me iba a ir en silla de ruedas. Y en esa estaba el doctor Álvarez y le dije, yo lo llamé y le dije, doctor, quiero hablar con usted y le cuento en breves palabras lo que me había pasado. Y él me dijo, hijo, yo te creo. Entonces vino y me dijo, te vamos a hacerte todos los exámenes. Y me lo hicieron de nuevo los exámenes y resultó que se vio que como que si bien trabajaba mi espalda. Y el doctor vino y me dijo, te va a darte el alta, hijo, me dijo, y te va a darte 7 días de reposo. Es sorprendente cuando Dios, a través de sus ángeles, hace poderosos milagros para con sus hijos. Una primera oración tuya contestada en ese hospital pidiéndole a Dios tu Biblia y tu hijita allá antes de salir a casa llorando porque Dios ama tanto a los niños. De hecho, necesitamos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Necesitamos ese corazón humilde, noble, que escucha la voz de Dios, que el Padre dice, ven, y uno va, y uno recurre Sí. a sus brazos de amor. Y en su caso me asombra, don Pedro, cómo su hijita le llevó su Biblia. Ya escuchó la voz de Dios, el Espíritu Santo, diciendo a la Biblia de papá, y que le haya llegado ese tesoro precioso para alimentar espiritualmente a esa alma afligida por la situación de salud tan delicada que estaba viviendo don Pedro, y el segundo milagro, por supuesto, que vivió allí de sanación con los ángeles, con fe. El Señor obra poderosamente y eso se notó en la vida de don Pedro, y más que el doctor haya aceptado con ese corazón humilde la situación, realmente es maravilloso, o sea, sin palabras. Don Pedro, hay otro momento de su vida también en temas de su estado de salud y usted llega a la Clínica Adventista de Los Ángeles. Cuénteme qué fue lo que sucedió. No sé cómo pasó, pero resulta de que yo trabajo, después de haber trabajado en varios aspectos de trabajo, en varias áreas, volví a trabajar en una empresa de que hacen pozos profundos, sacan agua, y yo trabajo en la parte en la cual yo mido la salida del agua, que se llama ver cuánta agua sale dentro de 24 horas, tomar el caudal, todo eso. Entonces yo llevaba casi más de un año trabajando y no tenía vacaciones y le pedí vacaciones a mi jefe, pues mi jefe me dice, ya, bueno, cuando vuelva Pedro, me dijo, descargas tu camión y se lo entrega al compañero. Bueno, yo llegué el día viernes y empecé a ordenar y en esa subo arriba un camión y acomodar unos tubos para bajarlo con la pluma y repalo. Y cuando iba repalando me vi en apuro y alcancé a tomarme de la baranda. Y al tomarme de la baranda golpeé mi rodilla un fierro y me la rompí y caí de golpe al suelo. Ya llegó mi jefe y me dijo, ¿qué te pasó? No, le dije, yo me caí, jefe, le dije, yo de ahí, uy, pero me dijo, quédate sentadito ahí, me dijo, y
respira un poco y sé que ya en esa llegaron mis compañeros y me pararon y pude caminar un rato. Y viene mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Pedro? Me dijo que el César termina de descargar el camión y tú te vas para la casa, me dijo, descansa y hablas con la secretaria para que te den las vacaciones. Y yo le dije, jefe, ¿y no me va a mandar para la mutual? No, me dijo, Andy, descansáis nomás, te colocáis un pañito en el pie ahí y te arreglas. Porque si no te van a echarte la culpa a ti. Bueno, ya le dije yo, jefe, no hay problema. Ya me fui para la casa y no me sentía bien. Y vine aquí a la clínica porque a mi señora le habían operado, el doctor le ha operado los meniscos. Y me acordé y vine aquí a la clínica y me atendieron en urgencia y me hicieron unas curaciones y saqué hora para el médico. Y me dieron la hora y después me atendió el médico y el médico me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a hacerte unos exámenes para la rodilla, me dijo, y vas a tener que sacarte una radiografía y un escáner. Así que me saqué una radiografía, un escáner y me encontraron los meniscos rotos y después seguí con dolor en la espalda, todo eso. Así que viene el doctor, me dijo, te vamos a operar. Ya, pues le dije yo, doctor, no hay problema. Y cuando yo vine a ver al médico, en la mañana, en ese tiempo estaba la pandemia, y a mí me gusta andar siempre tempranito, y si a mí me dicen a las 8, yo estoy 20 para las 8. Y acá arriba estaban haciendo culto en el segundo piso. Y yo me quedé, entré y las personas que estaban ahí, que eran funcionarios de acá, me dicen, pase, siéntese. Me senté ahí y había un hermanito medio que se llama Jorge Sleepy. Y viene y me dice, siéntese aquí, me dijo. Así que ahí empecé a escuchar y me di cuenta de que ellos hacían como un culto. Y así empecé a llegar acá a la iglesia. Cuando, después que me operaron, acá, acá abajo en la clínica, ahí antes de pasar al pabellón, oraron por mí y me sentí tan feliz porque dije yo, mire, como hasta aquí están los ángeles para mí, dije yo, porque después que me operaron salí bien, al otro día me mandaron a la casa, no salí todo. Es Empezaron las asombroso, terapias. don Pedro, es asombroso como, porque hablábamos detrás de cámaras, claro, uno va al hospital, va, le atienden el doctor, la doctora, los exámenes y se va uno para la casa, bueno, las diligencias que tenga que hacer. Pero en su caso, don Pedro, bueno, me llama mucho la atención su disciplina, el horario de llegar más temprano. Entonces, claro, al llegar 20 minutos antes de su cita, pudo apreciar cómo se hacía el culto en la clínica adventista, le invitaron a pasar y como tenía que hacerse la terapia por la cirugía, empezar a asistir a esos cultos en la cirugía, antes de operarle, orar. Creo que eso hace una distinción muy preciosa, importante también. Y sucede también en las instituciones adventistas, la Clínica Adventista Los Ángeles, en Perú también hay clínicas, en Argentina, bueno, en diversos países aquí de Sudamérica, en Estados Unidos también. Y es el mismo sentir, don Pedro, en esa preocupación de la persona, no solo porque esté bien en su salud física, sino también en su salud emocional, espiritual. ¿Cómo empezó entonces ese proceso de, claro, sigo asistiendo al culto, aprendiendo? Cuéntame, don Pedro, allí lo que sucedió con usted. Yo le contaba a Harold, le decía yo, oye, es bonito lo que hacen ahí afuera, le dije yo, antes que entro aquí, le dije yo, hacen un culto. Ah, sí, me decía, pero él nunca me dijo que era adventista y que asistía a la iglesia. Y fue así que empecé hasta que un día no vine y al otro día aparecí y el hermano Jorge Prim me dice, oh, lo echamos de menos ayer, pues no vino. Y le dije yo, es que tuve que hacer. Así que ya, pues y así empezó todo esto, que empezaron a invitar, hasta que un día el pastor Lucas me dice, ¿a usted le gustaría tener un curso bíblico?
Sí, le dije yo, me gustaría, le dije yo, porque nunca está de mal aprender cada día más de las cosas de Dios. Así que ahí empezamos, fue como una semana, 2 semanas, cuando después me dice el pastor Lucas, me dice, ¿sabe qué, hermano? No, puede seguir el estudio bíblico, pero usted puede seguir estudiando con otro hermano, porque va a llegar un capellán nuevo y lo voy a contactar para que siga con usted. Ya, pues le dije yo, pues mientras seguí viniendo a la iglesia, a los cultos en las mañanas, hasta que llegó el pastor Rodrigo y él me tomó para los cursos. Y empezamos así, día tras día, haciendo cultos. Yo venía aquí al culto y después íbamos a una sala y él me enseñaba la Biblia y me hacían preguntas y estudiábamos todo lo que salía en un folleto de la Biblia del cual lo hacían preguntas. Qué Y maravilloso. Sí, sí, don Pedro, continúe. empezamos así con el pastor Rodrigo y veníamos día por medio y estudiábamos. Y como le digo, ellos fueron muy minuciosos, pero sí, yo siempre fui abierto porque les dije realmente quién era, cómo era y de la forma en la cual yo estaba. Pero les dije yo de que yo era una persona que yo me había divorciado. La verdad, yo me había divorciado, todo eso le dije yo, pero eh, yo quería estar aprendiendo más de la vida. Es lindo ver eso, don Pedro. Sí, perdón, le interrumpo, ver ese proceso, esa sinceridad, esa humildad también de querer aprender de la palabra de Dios, dice, aceptar ese primer llamado, esa primera invitación, que no todos la aceptan, don Pedro. No todos dicen que sí, desean estudiar la Biblia, porque hay temor, hay prejuicios, tal vez de pronto algunos testimonios que no se han dado de la mejor forma, pero en su corazón, y el Señor conoce cada una de nuestras intenciones, conoce cada uno de ese corazón que desea estudiar la palabra de Dios. Y vio en usted, don Pedro, ese deseo, esa sinceridad, y bueno, agradecer en este caso a la Clínica Adventista de Los Ángeles, que le abrió las puertas de su casa. Me llama la atención, don Pedro, cuando no tenía terapia, pero igual asistía para escuchar, para aprender. Eso dice muchísimo, don Pedro. Yo quiero agradecerle por habernos contado parte de su historia, que siga en este camino de la fe, que siga aprendiendo del Señor pese a las circunstancias, las dificultades, las situaciones diversas. Dios es quien nos fortalece, quien nos anima, y quiero invitarle para que deje un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo el programa en este momento. ¿Qué les diría, don Pedro? En algún momento dado puede estar en una clínica y se le acerca una persona y le dice si quiere conocer la palabra de Dios o quiere estudiar algo, que lo hagan, porque gracias a eso yo de mi estudio fui bendecido bautizándome acá en la iglesia y inaugurando la iglesia de restaurada aquí en Los Ángeles. Y como decía la delegación que vino, y le dijeron al pastor Antonio que parece que tenían la guinda de la torta. Entonces, por eso le digo yo a las personas que están viendo este programa, que se acerquen a Dios, ya sean momentos difíciles o momentos de felicidad, que lo hagan, porque es algo maravilloso que aprende uno en la vida, que no apartarse de Dios y conocer más cada día a Dios. Como lo hizo Job, muchos pudimos pasar por lo mismo. Ese sería mi consejo, de que asistieran a un lugar donde puedan sentirse agradados de las palabras de Dios. Amén. Muchas gracias, don Pedro, por ese mensaje, esa invitación. De paso, invitarles para que soliciten gratuitamente los materiales que ofrece la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Solo deben ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y acepten algún curso bíblico, así como don Pedro está invitando. Que Dios le bendiga mucho, don Pedro. Gracias por habernos acompañado aquí en Identidad. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. ¿Qué esperas para aceptar a Jesús? Hoy es el día de tu salvación. Empieza hoy a estudiar la Biblia. El Señor te está esperando
con grandes promesas para ti y para tu familia. ¿Deseas aceptarla? Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.